La historia del Cártel de Sinaloa, un imperio construido sobre los cimientos del tráfico de drogas, se desmorona como un castillo de naipes. Los protagonistas, Ismael El Mayo Zambada y los hijos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Ahora analicemos un poco acerca de esto, obviamente al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like y compartir este video. Siéntate en un lugar cómodo y disfruta de este máster relato y análisis. El Mayo, un hombre de perfil bajo pero de una mente estratégica e implacable, había compartido una relación estrecha y mutuamente beneficiosa con el Chapo durante décadas. Juntos, dominaron el cártel de Sinaloa, creando un imperio que parecía invulnerable. Sin embargo, las aguas bajo la superficie calmada del cártel siempre fueron turbulentas, y las traiciones no eran más que una cuestión de tiempo. La máscara de lealtad que cubría el rostro del cártel finalmente se deslizó, revelando una verdad peligrosa que el Mayo había intentado desesperadamente mantener oculta. La traición vino desde dentro, no de enemigos lejanos, sino de aquellos que un día fueron considerados familia. Los hijos de El Chapo, especialmente Joaquín Guzmán López, se convirtieron en los arquitectos de una conspiración que cambiaría el curso del narcotráfico en México para siempre. El plan fue tan audaz como meticuloso. Guzmán López, utilizando su astucia, atrajo a El Mayo a un encuentro con la excusa de discutir negocios del cártel. Lo que El Mayo no sabía era que este encuentro, organizado en un lugar remoto cerca de un pequeño aeropuerto en El Paso, Texas, sería la trampa que sellaría su destino. La captura de Zambada no fue una simple operación policial, sino un secuestro cuidadosamente orquestado. Fue emboscado, sometido y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, todo bajo la supervisión de Guzmán López. El traidor y el traicionado llegaron juntos a territorio estadounidense, pero la historia de su lealtad mutua quedó en el pasado. Guzmán López fue también detenido, lo que levantó sospechas sobre un posible acuerdo entre él y las autoridades estadounidenses. La detención de El Mayo fue celebrada como un triunfo por parte del gobierno de Estados Unidos, pero la manera en que se llevó a cabo generó dudas y controversias. Las autoridades mexicanas estuvieron notablemente ausentes, lo que cuestiona la legalidad y la ética de toda la operación. La caída de El Mayo sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa, pero el legado de traición no se detuvo ahí. El espectro de Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, hijo de El Mayo, se cierne sobre esta narrativa de engaño y traición. Vicente, quien había sido una figura prominente en el cártel y se esperaba que asumiera el liderazgo, sorprendió al mundo cuando decidió cooperar con el gobierno estadounidense. Su testimonio fue devastador, desvelando los intrincados secretos del cártel y los sobornos que permitían su operación sin interrupciones. Vicente había traicionado a su propio linaje al testificar contra el Chapo, y esa traición pareció inspirar a los Chapitos a volverse contra El Mayo, su viejo aliado. En el trasfondo, otro de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, también cayó en manos de la justicia, pero no sin dejar una estela de violencia y poder que destacó la influencia inquebrantable de los Chapitos. El mundo de los Chapitos está marcado por la traición, pero también por el legado de poder que heredaron de su padre. Iván Archibaldo Guzmán, conocido por su brutalidad y astucia, sigue siendo un pilar en la estructura del cártel. Jesús Alfredo Guzmán, con su habilidad para expandir el alcance del cártel, y Ovidio Guzmán, cuya captura y liberación destacaron el poderío del cártel, son testigos de un imperio en constante transformación, pero también en constante amenaza desde dentro. En este mundo, la traición es una constante, y la lealtad es una moneda que se gasta rápidamente. El cártel de Sinaloa, alguna vez una fuerza imparable, ahora se enfrenta a un futuro incierto. Las traiciones internas han dejado cicatrices profundas y aunque la hidra del cártel sigue moviéndose, cada nueva cabeza que se levanta está marcada por la sombra de la desconfianza y la venganza. La detención de El Chapo creó un vacío de poder que dio lugar a una feroz lucha interna por el control del cártel de Sinaloa. Mientras los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, intentaban consolidar su posición, comenzaron a surgir tensiones con otros elementos clave del cártel, en particular con Ismael El Mayo Zambada. Aunque alguna vez fueron aliados, los intereses divergentes y las ambiciones personales empezaron a erosionar la relación entre los Chapitos y El Mayo, preparando el escenario para traiciones que sacudirían los cimientos del cártel. La captura de El Mayo Zambada fue un golpe devastador, no solo para él, sino también para el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa. Su arresto, envuelto en un manto de engaños y maniobras astutas, reveló la frágil naturaleza de las alianzas dentro del cártel.
El Mayo, conocido por su habilidad para operar desde las sombras y evitar la atención mediática, había sido acorralado en una operación meticulosamente planificada, en la que aparentemente Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, jugó un papel central. Según el abogado de Zambada, Frank Pérez, la captura de El Mayo no fue una rendición voluntaria ni una negociación con el gobierno de Estados Unidos. En lugar de eso, El Mayo fue emboscado y secuestrado, siendo llevado por la fuerza a Estados Unidos. Esta versión, llena de detalles escalofriantes, incluye la descripción de cómo Zambada fue atado, encapuchado y llevado en un avión, donde fue entregado directamente a las autoridades estadounidenses sin intervención alguna de las autoridades mexicanas. Este hecho en sí plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de la operación, alimentando aún más los rumores de un posible acuerdo entre los federales y Guzmán López. El arresto de El Mayo y su posterior traslado a Estados Unidos dejó un vacío de poder significativo dentro del cártel de Sinaloa. Mientras los hijos de El Chapo intentaban afianzar su control, se enfrentaron a la difícil tarea de mantener la cohesión en un cártel conocido por su estructura descentralizada y las múltiples facciones que lo componen. La captura de Zambada también trajo consigo una ola de incertidumbre, no solo para el cártel de Sinaloa, sino también para el panorama más amplio del narcotráfico en México. Con El Mayo fuera del juego, los chapitos se encontraron en una posición vulnerable, enfrentando tanto a sus enemigos internos como a las fuerzas externas que buscaban desmantelar el cártel. A medida que se desarrollaba esta trama de traición y poder, también surgieron preguntas sobre el papel de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, en estos eventos. El Vicentillo, hijo del Mayo, había testificado anteriormente contra El Chapo, ofreciendo al gobierno estadounidense información detallada sobre las operaciones del cártel. Su testimonio había sido crucial para la condena del Chapo, pero también había levantado sospechas sobre su lealtad. Algunos especulan que su cooperación con las autoridades estadounidenses pudo haber influido en la decisión de su padre de entregarse o en la manera en que fue capturado. Mientras tanto, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, continuaron su lucha por el control del cártel, enfrentando desafíos tanto de antiguos aliados como de nuevas amenazas. La captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hermanos, fue un recordatorio de la continua presión que enfrentan por parte de las autoridades. A pesar de estos desafíos, los Chapitos han demostrado ser resistentes, adaptándose a las nuevas circunstancias y utilizando su influencia para mantener el poder en el cambiante panorama del narcotráfico en México. La caída de El Mayo Zambada no solo marca el fin de una era en el cártel de Sinaloa, sino que también señala el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra contra las drogas en México. Con su detención, se revela una vez más la naturaleza volátil y traicionera del mundo del narcotráfico, donde las alianzas se forjan y se rompen en un constante juego de poder. Mientras el cártel lucha por adaptarse a la ausencia de una de sus figuras más icónicas, el futuro del narcotráfico en México sigue siendo incierto, marcado por las sombras de las traiciones pasadas y las amenazas que aún están por venir. Con la caída de El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa se enfrenta a una reorganización interna sin precedentes, donde las lealtades se vuelven efímeras y el poder se disputa con una intensidad feroz. Los Chapitos, ahora más vulnerables que nunca, deben maniobrar en un terreno lleno de trampas y enemigos ocultos, sabiendo que cada movimiento es crucial para su supervivencia. La figura de Ismael El Mayo Zambada había sido un pilar de estabilidad dentro del cártel, conocido por su habilidad para evitar los conflictos directos y mantener una operación más discreta. Su captura, sin embargo, desencadenó una serie de eventos que expusieron las fracturas dentro de la organización. El cártel, alguna vez visto como una entidad casi monolítica, se revela ahora como una red de alianzas tensas, donde cada facción lucha por su lugar en un mundo cada vez más peligroso. Mientras los Chapitos intentan consolidar su poder, la amenaza de traiciones internas y la presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses no cesan. La reciente captura de Ovidio Guzmán López y su eventual extradición a Estados Unidos fue otro golpe significativo para la organización, dejando en claro que el cártel está bajo una vigilancia constante. Este evento subraya la fragilidad del liderazgo de los hijos del Chapo, quienes deben navegar no solo las amenazas externas, sino también las ambiciones de aquellos dentro del cártel que podrían ver en su debilidad una oportunidad para ascender. En este entorno, las alianzas se vuelven vitales, pero también peligrosas. Mientras algunos líderes del cártel podrían ver en los Chapitos una fuente de estabilidad, otros podrían percibirlos como un riesgo, alguien que podría ser sacrificado para proteger sus propios intereses. Este es el tipo de ambiente donde las traiciones son casi inevitables y donde la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse.
El papel de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, sigue siendo un misterio. Aunque su testimonio fue crucial en el juicio del Chapo, su relación con las autoridades estadounidenses y su influencia dentro del cártel son temas de constante especulación. Algunos creen que su cooperación con el gobierno podría haber sido parte de un plan más amplio para proteger a su padre, o incluso para preparar el terreno para una eventual toma de poder. Sin embargo, con el Mayo fuera del juego, el Vicentillo podría encontrarse en una posición precaria, atrapado entre las expectativas de las autoridades y las sospechas de los miembros del cártel. El cártel también enfrenta desafíos externos en forma de nuevos rivales. Grupos emergentes, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, están aprovechando la situación para expandir su influencia. El CJNG, conocido por su brutalidad y por su disposición a enfrentar directamente al Estado, se ha convertido en uno de los mayores rivales del Cártel de Sinaloa, desafiando su dominio en varias regiones estratégicas. Esta competencia no solo amenaza la estabilidad del cártel, sino que también podría desencadenar una nueva ola de violencia en el país. Mientras tanto, el gobierno mexicano, bajo la presión de Estados Unidos y la comunidad internacional, continúa su lucha contra los cárteles, aunque con resultados mixtos. La estrategia de abrazos, no balazos del presidente López Obrador ha sido criticada tanto dentro como fuera de México, y la creciente violencia en algunas regiones ha llevado a muchos a cuestionar su eficacia. Sin embargo, la detención de figuras clave como el Mayo Zambada sugiere que, a pesar de las críticas, las autoridades continúan haciendo esfuerzos significativos para desmantelar las organizaciones criminales más poderosas del país. A medida que el cártel de Sinaloa se adentra en esta nueva fase de incertidumbre, el destino de sus líderes y de la organización en su conjunto sigue siendo incierto. Los chapitos deberán demostrar si tienen la astucia y la fuerza para mantener el legado de su padre o si sucumbirán ante las mismas fuerzas que han destruido a tantos antes que ellos. La historia del narcotráfico en México ha demostrado una y otra vez que el poder es efímero y que, en este mundo, solo los más despiadados y adaptables sobreviven. En última instancia, la caída de El Mayo Zambada marca un punto de inflexión, no solo para el cártel de Sinaloa, sino para el futuro del narcotráfico en México. Con su ausencia, el equilibrio de poder en el país podría cambiar de manera dramática, dando lugar a nuevos actores y a una reconfiguración del mapa del crimen organizado. Mientras el mundo observa, la guerra por el control de las rutas de la droga y el poder continúa, con consecuencias que aún están por revelarse. La historia del cártel de Sinaloa, marcada por 4 décadas de violencia, traición y poder, es más que un relato de crimen organizado, es un reflejo perturbador de cómo un imperio delictivo puede transformar la vida de millones. A lo largo de los años, bajo el mando de figuras como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, este cártel no solo ha dominado el tráfico de drogas en México, sino que ha dejado un rastro de muerte y destrucción que se extiende a lo largo y ancho del continente americano, y más allá. Pero la pregunta que nos debemos hacer ¿es suficiente con desmantelar un cártel para acabar con el problema? A medida que los narcotraficantes se enfrentan entre sí y las autoridades de México y Estados Unidos aumentan la presión, es evidente que la violencia no cesa. ¿Por qué, entonces, seguimos viendo cómo la epidemia de drogas cobra vidas a un ritmo alarmante? ¿Por qué la desintegración del cártel de Sinaloa no ha traído la paz que tanto se necesita? El dominio del cártel de Sinaloa en las rutas del narcotráfico no solo ha provocado una guerra sin fin con cárteles rivales como el CJNG, el Cártel del Golfo y los Zetas, sino que ha alimentado una crisis de adicción y muerte en Estados Unidos, donde la epidemia de opioides se ha convertido en una de las mayores tragedias de salud pública de nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que a pesar de los esfuerzos masivos de la DEA, el FBI y otras agencias, el flujo de drogas hacia el norte no se detenga? Podríamos pensar que la captura de líderes clave sería el golpe de gracia para estas organizaciones, pero la realidad pinta un panorama más complejo. La capacidad del cártel de Sinaloa para adaptarse, su red global de alianzas y operativos y su habilidad para infiltrarse en sectores legales como el sistema financiero, demuestran que la lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de capturar capos. ¿Estamos, entonces, atacando los síntomas en lugar de la enfermedad? Mientras el cártel de Sinaloa se tambalea, otros actores como el CJNG, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, emergen con fuerza, ocupando los vacíos de poder y desatando nuevas olas de violencia. En lugar de un fin, parece que estamos presenciando una reorganización del caos. ¿Será esta lucha interminable, un ciclo sin fin donde el poder cambia de manos, pero el sufrimiento persiste?
Es crucial que nos cuestionemos, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo podemos realmente desmantelar estas redes criminales cuando parecen ser más un sistema que una simple organización? El desafío es inmenso y requiere no solo fuerza bruta, sino una estrategia que abarque la prevención, el tratamiento de adicciones, la reforma social y la cooperación internacional genuina. ¿Estamos preparados para tal compromiso? ¿O seguiremos atrapados en una espiral de violencia y muerte? Zambada podría ser la chispa que encienda un debate aún más acalorado sobre la necesidad de una intervención militar más agresiva contra los cárteles. Pero, ¿realmente acabar con uno de ellos pondrá fin a la tragedia? Mientras los narcotraficantes se devoran entre sí y las fuerzas del orden luchan por mantener el control, la epidemia de drogas sigue cobrando vidas a un ritmo alarmante. ¿Estamos acaso enfrentando un monstruo de múltiples cabezas que, al perder una, solo provoca que otras más feroces tomen su lugar? El Cártel de Sinaloa, con su legado de terror que se extiende por más de 4 décadas, es un claro ejemplo de cómo una organización criminal puede arraigarse profundamente en el tejido social y económico de un país. Fundado en los años 80, bajo la dirección de figuras infames como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el cártel no solo prosperó, sino que se convirtió en una fuerza casi incontrolable. Sus tácticas despiadadas, desde asesinatos hasta masacres brutales, no solo dejaron un rastro de sangre en México, sino que también extendieron su sombra oscura a Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿por qué, a pesar de los innumerables esfuerzos para desmantelar esta organización, sigue siendo tan poderosa? ¿Qué es lo que la mantiene viva? ¿Es posible que las raíces del Cártel de Sinaloa se hayan hundido tan profundamente en la estructura global del narcotráfico que simplemente cortarle la cabeza no sea suficiente? Los tentáculos del Cártel de Sinaloa alcanzan más allá de las fronteras mexicanas, extendiéndose hasta Europa, Asia y Sudamérica. Su influencia se ha convertido en una epidemia global, alimentando la adicción, la muerte y la delincuencia en cada rincón que toca. En Estados Unidos, el flujo constante de drogas provenientes de México ha provocado una crisis sin precedentes, una epidemia de opioides que se ha cobrado miles de vidas y ha devastado comunidades enteras. ¿Podemos culpar únicamente al cártel por esta catástrofe o hay otros actores en juego, permitiendo y en ocasiones beneficiándose del caos? Las autoridades estadounidenses han respondido con ferocidad, con la DEA, el FBI y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley lanzando una campaña agresiva para acabar con el Cártel de Sinaloa. Pero, a pesar de algunos éxitos, la realidad es que la organización sigue adaptándose y evolucionando. ¿Qué tan efectiva es realmente esta guerra contra el narcotráfico? ¿Estamos ganando terreno o simplemente estamos lidiando con un enemigo que, como el agua, se adapta a cada obstáculo que encuentra en su camino? El impacto de las operaciones del cártel va más allá del tráfico de drogas. La violencia y la inestabilidad que generan no solo aterrorizan a las comunidades en México, sino que también cruzan las fronteras, llevando el caos a ciudades estadounidenses. La actividad delictiva se dispara, y con ella, la sensación de inseguridad en las calles. Sin embargo, el cártel no está solo en esta lucha por el control del narcotráfico. Rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el Cártel del Golfo y los Zetas están listos para tomar el relevo. ¿Estamos preparados para enfrentar a estos nuevos y quizás más feroces enemigos? El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha emergido como una fuerza imparable, conocida por sus tácticas brutales y estrategias sofisticadas. Este cártel, al igual que el de Sinaloa en su tiempo, está dispuesto a entablar guerras abiertas no solo contra sus rivales, sino también contra las fuerzas del orden. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar estos grupos en su lucha por el poder? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros para detenerlos? El Cártel del Golfo y los Zetas, con sus historias llenas de violencia extrema y crimen organizado, también están listos para reclamar su lugar en el trono del narcotráfico. A medida que el Cártel de Sinaloa se enfrenta a sus propias luchas internas y a la presión externa, estos rivales avanzan agresivamente, lo que solo augura más derramamiento de sangre. Pero, ¿es esta competencia simplemente una señal de que el problema del narcotráfico se está propagando y diversificando, en lugar de ser erradicado? El debilitamiento del Cártel de Sinaloa puede parecer una victoria en la superficie, pero en realidad podría estar desencadenando una nueva ola de violencia y caos. Mientras los cárteles rivales se disputan el control, el flujo de drogas hacia Estados Unidos y otros países no disminuye. Al contrario, aumenta, exacerbando la epidemia de drogas y sus devastadoras consecuencias.
¿Estamos, sin darnos cuenta, creando un monstruo aún más peligroso? Los orígenes del Cártel de Sinaloa. Para entender el monstruo que es hoy el Cártel de Sinaloa, debemos remontarnos a sus orígenes. Fundado en la década de 1980, durante una época de auge para el tráfico de drogas en México, el cártel se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Pero su verdadero poder no radicaba solo en su capacidad para traficar toneladas de drogas a través de fronteras, sino en su habilidad para infiltrar todas las capas de la sociedad. Desde las autoridades locales hasta las esferas más altas del gobierno, el cártel tejió una red de complicidades que le permitió operar con impunidad. El ascenso de Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, una figura que se convertiría en sinónimo del narcotráfico a nivel mundial, no fue siempre el líder indiscutible del Cártel de Sinaloa. Su ascenso fue un proceso marcado por la astucia, la traición y, sobre todo, la violencia. El Chapo, con su carisma y su implacable capacidad para negociar y eliminar a sus enemigos, logró consolidar su poder dentro del cártel, superando incluso a figuras legendarias como Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino. Bajo el liderazgo del Chapo, el cártel no solo expandió sus operaciones, sino que también se diversificó. No se limitaba a traficar drogas, su imperio incluía extorsión, secuestro, lavado de dinero y una red de influencia que abarcaba desde México hasta los Estados Unidos y Europa. El Chapo se convirtió en una leyenda, un mito viviente que desafiaba a las autoridades y se escapaba de las prisiones de máxima seguridad, alimentando la narrativa de un hombre imparable e invencible. La caída del Chapo, un golpe, pero no el fin. A pesar de su fama y poder, la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017 marcó un punto de inflexión. Para muchos, su caída fue vista como una victoria en la guerra contra las drogas. Sin embargo, esta percepción fue superficial y engañosa. Mientras los medios celebraban la captura del rey del narcotráfico, el Cártel de Sinaloa continuaba operando con una eficiencia casi inalterada. Ismael El Mayo Zambada, el cerebro detrás de muchas de las operaciones del cártel, asumió el control total. A diferencia del Chapo, El Mayo mantenía un perfil bajo, operando desde las sombras, lo que le permitió mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas. Bajo su liderazgo, el cártel se adaptó a los nuevos desafíos, reorganizándose y evitando el tipo de exposición mediática que había llevado a la captura del Chapo. El Mayo, con su estrategia de evitar los reflectores, se convirtió en una figura casi mítica, el fantasma del narcotráfico que nunca fue capturado. La guerra interna, los hijos de El Chapo. La captura de El Chapo no solo afectó la estructura externa del cártel, sino que también desencadenó una lucha interna por el poder. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, comenzaron a disputar el control del imperio que su padre había construido. Esta lucha fratricida no solo debilitó temporalmente al cártel, sino que también desencadenó una ola de violencia en las regiones controladas por Sinaloa. Pero esta guerra interna también reveló algo más profundo, la naturaleza casi indestructible del Cártel de Sinaloa. Incluso con sus líderes principales en conflicto, la organización siguió siendo una fuerza formidable en el narcotráfico global. Los Chapitos, con su sangre fría y su determinación de mantener el legado de su padre, demostraron que el cártel tenía la capacidad de regenerarse, de evolucionar y de sobrevivir a pesar de los golpes que recibía. El impacto global del Cártel de Sinaloa. El alcance del Cártel de Sinaloa es global, y sus operaciones tienen repercusiones en todo el mundo. En Estados Unidos, la epidemia de opioides ha alcanzado proporciones de crisis, y gran parte de esta tragedia puede rastrearse hasta las drogas traficadas por Sinaloa. Las comunidades devastadas por la adicción, las familias rotas por la pérdida de seres queridos, y los miles de muertos por sobredosis son el legado tangible de un problema que no tiene fácil solución. Europa, Asia y América del Sur tampoco son inmunes. La red del cártel ha infiltrado mercados de drogas en todo el mundo, adaptándose a las demandas locales y aprovechando cualquier oportunidad para expandir su influencia. La globalización ha facilitado el tráfico de drogas y el Cártel de Sinaloa ha sabido explotar esto al máximo. ¿El futuro del Cártel de Sinaloa, una hidra inmortal? A medida que los esfuerzos para desmantelar el Cártel de Sinaloa continúan, surge una inquietante analogía con la mítica hidra, la criatura de múltiples cabezas que, cuando se cortaba una, dos más crecían en su lugar. Cada líder capturado, cada operación desmantelada, parece dar lugar a nuevas formas de operación, nuevas alianzas y nuevas cabezas de esta temible organización.
El surgimiento de otros cárteles, como el CJNG, el Cártel del Golfo y los Zetas, no es más que otra manifestación de este fenómeno. La competencia entre estos grupos no solo intensifica la violencia en México, sino que también complica aún más los esfuerzos por controlar el flujo de drogas a nivel global. La lucha por el poder entre estos cárteles se convierte en una guerra interminable, con las comunidades locales atrapadas en medio del fuego cruzado. La guerra contra el narcotráfico, una batalla sin fin. La llamada guerra contra el narcotráfico ha sido, hasta ahora, una lucha llena de desafíos insuperables. Las políticas de represión y las acciones militares han demostrado ser insuficientes, cuando no contraproducentes. A medida que se intensifica la presión sobre los cárteles, estos se vuelven más violentos, más ingeniosos y más desesperados. Las fuerzas del orden se enfrentan a un enemigo que no solo es difícil de derrotar, sino que también es capaz de adaptarse y prosperar en medio del caos. Pero más allá de la lucha armada, existe una dimensión más profunda y compleja en esta guerra. La pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción endémica en muchos países de América Latina crean un caldo de cultivo perfecto para que los cárteles recluten nuevos miembros y extiendan su influencia. Mientras estas condiciones persistan, cualquier esfuerzo por erradicar el narcotráfico será, en el mejor de los casos, una solución temporal. La corrupción, el aliado invisible del narcotráfico. La corrupción es el pegamento que mantiene unidos a los cárteles y les permite operar con impunidad. Desde las fuerzas de seguridad hasta los funcionarios gubernamentales, la influencia del narcotráfico se infiltra en todos los niveles de la sociedad. Los sobornos, las amenazas y las alianzas oscuras son herramientas comunes en el arsenal de los cárteles y mientras la corrupción siga siendo tan prevalente, cualquier intento de combatir el narcotráfico estará condenado al fracaso. Esta corrupción no solo afecta a México, sino que también se extiende a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido casos de oficiales de la patrulla fronteriza y policías locales que han sido sobornados o coaccionados para facilitar el tráfico de drogas. Esta es una realidad incómoda, pero ineludible, que demuestra cuán profundamente arraigado está el problema. La sociedad atrapada en medio, víctimas invisibles. Mientras los cárteles y los gobiernos luchan por el control, las verdaderas víctimas de esta guerra son a menudo invisibles. Las comunidades locales, atrapadas en medio de la violencia, viven en un estado constante de miedo. Las familias pierden a sus seres queridos, no solo por las drogas, sino también por la violencia que acompaña a este comercio mortal. Los niños crecen en un entorno donde la muerte y el crimen son parte de la vida cotidiana, y muchos de ellos no ven otra opción que unirse a los cárteles como una forma de sobrevivir. La narrativa de la esperanza, ¿hay una salida? En medio de este oscuro panorama, surgen historias de esperanza y resistencia. Hay comunidades que se han levantado contra los cárteles, tomando el control de sus propios destinos. Estas historias son un recordatorio de que, aunque la lucha es difícil y las probabilidades desalentadoras, no todo está perdido. Algunos gobiernos han comenzado a adoptar enfoques más integrales para combatir el narcotráfico, centrándose no solo en la represión, sino también en el desarrollo económico y social. Estos esfuerzos buscan atacar las raíces. ¿Qué opinas acerca de esto? Ya sabes, recuerda dejar tu like, compartir el video pero sobre todo tus manos en oración, perro.